Hola amigos del Facebook Live, es un gusto para mí estar aquí con ustedes en estas fechas significativas. Este programa va a estar dedicado a el duelo, lo que implica en nosotros como seres humanos. Y bueno, queremos platicar acerca de ello respecto a pues, lo que implica a nivel cultural, social, religioso. Pero lo más importante es cómo esto afecta o puede llegar a afectar nuestra salud mental en el caso de que esto no esté bien definido, ¿no? Para ello me presento, soy el doctor Daniel Díaz, director de normatividad. Les saludo desde el Consejo Nacional de Salud Mental y me acompaña la doctora Clarisa Villaseñor, médico psiquiatra, psiquiatra, una muy buena amiga de hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy bien, Daniel, un gusto estar contigo. Perfecto, qué bueno que me acompañas porque creo que hay algunas cosas que podemos hablar, que podemos platicar desde diversos enfoques, ya sea la infancia, la adolescencia, la vida adulta. Y bueno, en estos días cercanos a las celebraciones del Día de Muertos, pues nos parece relevante hablar sobre el tema. Queremos saludar de inicio a nuestros amigos de los CAPAS, que sabemos que siempre están pendientes de nuestro canal. Igualmente los ISAMES y las unidades de salud mental de todo el país que amablemente se conectan con nosotros, y bueno, también al público en general, porque a final de cuentas, si bien es cierto, nosotros como servidores públicos o personal de salud, y en este caso de salud mental, pues bueno, también somos humanos, somos personas, y ¿quién no ha visto en estos momentos pues el altar, las calaveras, el papel picado, todo esto que significa y que está alrededor del Día de Muertos y sus diferentes etapas? Entonces, pues vamos a comenzar. Me gustaría de entrada, Clarisa, preguntar, en el caso de los niños, pequeños, el duelo y sobre todo el concepto de la muerte, ¿cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que se va presentando a lo largo de la vida de un pequeño? Pues generalmente no es hasta los 8 años, por ejemplo, que tienen esta concepción de lo que es la muerte, o sea, de que es algo irreversible, de que una vez que se da, la persona no regresa. Es como alrededor de los 8 años cuando se puede desarrollar este concepto. Antes es como lo veíamos en las caricaturas del Correcaminos y el Coyote, por ejemplo, que 1000 veces moría el Correcaminos el Coyote en el intento de atrapar al Correcaminos, pero finalmente resurgía, ¿no? Volvía en el siguiente episodio. Más o menos esa es esa edad. Ok. Digo, esto lo pregunto y lo comento, es relevante porque de repente en el caso de los papás, cuando hay la pérdida de un ser querido, no saben cómo enfrentarlo, cómo abordarlo y sobre todo cómo comunicarlo con sus hijos pequeños. Entonces, ¿tú considerarías que antes de los 8 años, cómo deberían transmitirse ese tipo de noticias cuando se pierde un ser querido o cuando se pierde, por ejemplo, una mascota? Yo creo que siempre es importante ese componente de hablar con la verdad. Explicarles en la medida de lo posible que las personas no van a regresar. Bueno, también depende mucho del contexto cultural, depende mucho de las situaciones, porque muchas veces cuando ya es una muerte anunciada, podríamos decirlo, es diferente si es una muerte repentina. Es diferente la cultura, la religión, mucho, pero creo que el componente de hablar con la verdad y decir que el ser querido no va a regresar, esta persona ya no formará parte bien del día a día, pero que de alguna manera está, o sea, en todos esos recuerdos, en todas aquellas memorias, en las enseñanzas que se quedaron por parte de esa persona, o sea, de alguna manera está presente en nuestra vida, no de la manera física, no de esa manera en la existencia del día a día, pero como yo lo intentaría de esta manera, como de hablar con la verdad. No va a regresar esta persona, pero siempre va a estar presente de alguna manera en nuestro día a día. Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que de repente uno enfrenta en la atención de niños pequeños es que los papás pueden llegar o llegamos a pensar que los niños no tienen la capacidad de asumir o recibir esta información, y entonces
Pues con frecuencia se dice es que pues salió, va a regresar, fue a atender algún problema, fue a viajar, y eso seguramente va a complicar el proceso de duelo de ese pequeño, ¿no? O de esa persona en general, pero en este caso hablando de los niños pequeños, puede complicarlo porque dice, bueno, ¿y cuándo va a regresar? Y justo es importante también hacerlos partícipes de estos rituales. De acuerdo con la cultura y la religión, hacerlos partícipes de estos rituales, de despedirse si es posible. En ocasiones pues están hospitalizados y en un proceso muy largo y también se quedan como con esa sensación de no me despedí a tiempo, no le puedo decir a esa persona que quería, cuánto la voy a extrañar, un gracias. Entonces también deja esa sensación como de no me despedí, no pude decir lo que tenía que decir. Y no solamente en las personas, o sea, los procesos de duelo no solamente se dan cuando se pierde un ser querido, también se puede perder una mascota, también se pueden perder, o sea, muchas cosas, y se activa este proceso de duelo. También en los niños, por ejemplo, en consulta me toca ver mucho esa parte de no me dejaron despedirme de mi perro. No llegué a tiempo porque ya lo tenían que dormir, ¿no? La típica palabra que te dicen. Pero también es importante ese cierre, es cerrar un ciclo, cerrar de alguna manera para los niños, las niñas y los adolescentes. Claro, y eso me lleva a un tema que, bueno, la pandemia nos dejó muchas cosas, nos dejó muchas enseñanzas, y una de ellas que se presentó al principio sobre todo es que las familias no se podían despedir de sus seres queridos, ¿no? Por esta parte del riesgo de infección. Recuerdo ahora que se implementó, cuando se empezó a ver que había complicaciones en el duelo de estas personas, se implementó un programa para que uno pudiera despedirse de estos seres queridos a través de un acrílico para evitar el riesgo de infección. Pero qué importante es eso que acabas de comentar, el hecho de cerrar un ciclo con una persona que, aunque físicamente ya no tiene vida, emocionalmente va a continuar, ¿no? Y de la que tenemos que despedirnos en lo físico y establecer esta nueva etapa o nueva forma de relacionarnos con ellos, ¿no? Y bueno, creo que la pandemia nos dejó muy claro que es muy importante asumir el duelo y que despedirse de los seres queridos es algo muy, muy importante, ¿no? Sí, claro, y sobre todo tener en cuenta que cada persona, enfrentamos el duelo de una manera distinta o las pérdidas de una manera distinta. No hay como un tiempo en el que uno diga, bueno, ya hasta aquí, o sea, mi duelo tiene un tiempo, no es 6 meses, no es un año, y a veces no se activa estos mecanismos y este proceso inmediatamente tras la muerte de algún familiar o algún ser querido. Toma su tiempo, es un proceso muy subjetivo. Y el hecho de que el niño o adolescente o la otra persona no manifieste lo que yo espero, no quiere decir que no estén pasando por un proceso importante, a su manera, por supuesto. Claro, de manera académica, nosotros el duelo lo establecemos por etapas. Primero la negación, es decir, el no creer que esa persona, ese ser querido, esa mascota falleció y no va a estar más con nosotros. Después viene el enojo, la molestia de, bueno, ¿por qué se murió? ¿Por qué falleció? Después viene esta parte como de negociación en términos de cómo el ser humano va asumiendo esa pérdida que posteriormente nos lleva a una etapa que nosotros conocemos como depresión. Pero ojo, no estamos hablando de depresión como un trastorno mental o psiquiátrico, sino como esa fase en donde uno se pone triste por esa pérdida, y finalmente la aceptación. Como decía la doctora, no hay un tiempo definido, uno establece a veces en los criterios diagnósticos 6 meses, 1 año. Sin embargo, cada persona, cada individuo va a asumir el duelo de una manera distinta en función de sus recursos, en función de la etapa de la vida en la que está, en función de lo que significó ese ser querido que ya no está con nosotros. Y bueno, eso creo que es relevante comentarlo porque uno no puede esperar que todos reaccionemos igual ante la muerte. Exacto. Hay quien puede mostrar a lo mejor una cara más dura, más fría, pero al interior, detrás de la puerta, bueno, pues está ya en llanto. Y hay quien lo manifiesta abiertamente a través del llanto, del dolor, y que probablemente sea lo más sano, ¿no crees? Sí, exactamente. Propiciar en los niños, sobre todo en los niños, la expresión de emociones, de alguna manera.
Y creo que un ejemplo importante son los padres, en la forma en cómo manifiesten las emociones, en la forma, porque son un ejemplo muy claro de muchas cosas, o sea, y un tema importante es en cómo manifiestan los papás las emociones. Los niños toman ese ejemplo o los adolescentes y manifiestan también sus emociones. Entonces, si nosotros podemos manifestar nuestras emociones y a través de ello exhortar o permitir que nuestros hijos o que los niños, niñas, adolescentes puedan expresar esas emociones, eso ayuda muchísimo, porque el hecho de guardarse las emociones, de no expresarlas de una manera adecuada, genera también problemas en salud mental y genera muchas veces algunos síntomas somáticos, esos dolores de cabeza inexplicables, esas gastritis inexplicables, o sea, propiciar en la medida de lo posible esa expresión de emociones. Así es, y esto, bueno, nos lleva a la segunda parte, a la segunda etapa de este programa, no sin antes agradecer a los compañeros de los CAPAS que amablemente nos escriben y nos saludan y que siempre están atentos a estos enlaces. Nuestro país culturalmente es reconocido a nivel mundial por celebrar la muerte. Y para cuando vienen los extranjeros o cuando uno ha tenido oportunidad de estar fuera de México, les llama mucho la atención el hecho de, oigan, ¿y ustedes por qué celebran la muerte? Si la muerte es algo difícil, duro, doloroso. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de estas celebraciones que se hacen en nuestro país con motivo del Día de Muertos? Pues es una tradición muy, muy bonita, muy llamativa, es cierto, les llama la atención, pero creo que nos permite expresar, nos permite reconciliarnos, hasta reconciliarnos con esa parte de la muerte. Hay tradiciones o hay lugares en nuestro país donde sacan la osamenta, la limpian, y también es una muestra muy importante de respeto, porque o sea, no se deja de lado el respeto a lo que significa la muerte, ¿no? Y lo que significa y lo que impacta para cada uno de nosotros y en la vida de todos. Pero creo que dentro de nuestras tradiciones pues, está implícito el respeto, está implícito esta reconciliación con todos los aspectos de la muerte. Y tienes razón, convivíamos mucho con residentes extranjeros durante la especialidad y al darles una calaverita con su nombre se impactaban, ¿no? Se les genera un impacto de me estás deseando la muerte. Alguna vez alguien me lo comentó y nosotros nos emocionamos con que el nombre en la calaverita venga, nuestro nombre venga en ese dulce, ¿no? Pero sí, es algo muy, 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 muy nuestro. Yo diría que hasta si no tienes tu calaverita con tu nombre, hasta te sientes mal, ¿no? Es como en Navidad si no recibes tus regalos. Nuestro país es muy diverso y seguramente ahorita varios compañeros de los estados están pensando justo en esas tradiciones típicas o regionales. En este caso, Clarisa, tú eres de Zacatecas. En Zacatecas, ¿cómo lo celebran? ¿Qué particularidades tiene el Día de Muertos? Pues el típico altar, ya sabes, la tradición de disfrazarse, ¿no? En los distintos festivales, salir a pedir dulces. Hay una canción, yo creo que los que están en Zacatecas la conocen, muy típica que van cantando los niños. Pues prácticamente creo que es como lo más. Sí, se convierte en una celebración. En mi caso, yo soy del estado de Veracruz y a lo largo del estado hay diferentes maneras de celebrarlo. En el caso de la Huasteca, por ejemplo, hay una celebración que se conoce como Xantolo y es una palabra que los indígenas adoptaron. No es una palabra náhuatl, es una palabra que tiene su origen en el latín, Santorum, y lo que trata esa celebración es como si en estos días se estableciera una comunicación entre dos mundos, es decir, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y entonces es la parte del año en la que podemos, como dices, hablar con ellos, reconciliarnos, celebrar el hecho de que en algún momento estuvieron con nosotros. Pero algo muy relevante y que en esto creo que me parece que forma parte de nuestra salud mental es asumir que, bueno, como dicen por ahí, lo único que seguro que tenemos todos en la vida es la muerte. Y a partir de eso, recordar la muerte no como una situación estresante o agobiante, sino como un recordatorio de que, bueno, pues tenemos que vivir la vida y a partir de eso disfrutar, generar
crear, compartir, convivir, y estos días es un motivo justo para convivir con esas personas que físicamente ya no están. Y efectivamente en Veracruz igual, o sea, las calaveras, los rituales, los bailes, los desfiles, últimamente lo de los dulces, que bueno, ustedes sabrán que eso también hay que tener cuidado, ¿no? con la parte de la dieta, sobre todo en el caso de los niños. Claro. Pero vamos, o sea, se trata de una celebración, se trata de un momento donde la gente hace de comer en sus casas y invita a aquellos que van por ahí caminando a acercarse a ver su altar y les invita de comer. En esta parte también como de compartir con los demás y, bueno, asumir que a través de la comida y de los rituales podemos estar cercanos a los vivos y a los muertos. Sabemos que en otras partes de la República también tienen diferentes costumbres. Creo que Michoacán, por ejemplo, es un lugar donde con mucha frecuencia se establecen algún tipo de celebraciones, y bueno, yo los invitaría también a que los compañeros de los estados, a los compañeros de los capas, si tienen alguna celebración en particular, o que nos comenten, ¿no? Cómo lo celebran pues en sus estados de manera regional, porque muchas veces como mexicanos asumimos una sola tradición cuando en realidad es súper diverso. Yo les decía, en Veracruz, en la Huasteca es así, en el sur es distinto. En el norte también. En el norte también. Yo en particular del norte desconozco mucho de esas tradiciones, entonces si nos pueden apoyar con sus comentarios a partir de esta tradición, creo que sería algo relevante. Ahora, no sé en Zacatecas, pero por ejemplo en Veracruz, el altar de muertos se considera como esa puerta de entrada y de salida. De hecho, hasta hay un arco, ¿no? Que significa esa capacidad, como si fuera un portal. Respecto al tema de los altares, Clarisa, ¿tú pones altar en tu casa? ¿Hay alguna tradición respecto a eso? Sí, ponemos el altar en casa. También, fíjate, me estaba acordando este aspecto de las mascotas, que hay un día, creo que es el 27 por la noche también, que se hace un altar para las mascotas. Sí, en casa tenemos esa tradición, con lo típico, ya sabes, las comidas preferidas, las fotos, dulces, sí, generalmente. Sí, en Veracruz la tradición es hacer un altar con lo que hay alrededor, es decir, caña, fruta, comida, bebida incluso. Sí. Y se ponen unos escalones que representan como esas etapas en las que uno va a lo largo de la vida, ¿no? Transitando, y al final hay un arco. Y en ese arco es donde se supone que entran y salen las almas de las personas, o en este caso de las mascotas, en estos días, específicamente en días muy particulares, ¿no? Los niños, los que fueron víctimas de violencia, los adultos, etc. ¿Qué crees que aporte esta tradición a la salud mental de las personas en nuestro país? ¿Cuál sería la relevancia de esta tradición en nosotros los mexicanos? Pues yo creo que esta parte de estar en contacto, o sea, todos los días estamos en contacto con la muerte de alguna manera, pero verlo como esta celebración, verlo como no algo tan rígido, no algo tan sí lo esperamos, pero podemos verlo, o sea, como desde otra perspectiva, no desde esa perspectiva de tragedia, no desde esa perspectiva de violencia que a veces implica, o sea, como verlo de esta manera más amable, diría yo. Sí, claro. Yo creo que cuando uno pone su altar, y en este caso pone las fotografías de los seres queridos, yo en mi caso pongo la de mi papá, que ya falleció, de alguna manera recordarlo y aceptar en esto que hablábamos de las etapas del duelo, que ya no está, físicamente que ya no está, pero es una especie como de recordatorio, como si fuera su cumpleaños, es decir, que está emocionalmente para mí, para mi familia, y que esa persona influyó de alguna manera al grado que, bueno, pues se le recuerda con cariño, con respeto, claro. Se aprovecha para hacerle la comida que le gustaba, para ponerle la bebida que le gustaba, en fin, es un recordatorio de ese ser que ya no está, pero que uno asume que efectivamente ya falleció, porque alguna vez alguien
un compañero extranjero me decía, bueno, es que la tradición de muertos pareciera un duelo no resuelto, porque no se despiden completamente de ellos, es decir, quieren que estén aquí. Digo, no, porque es un momento, es una etapa del año. Exacto. No, uno no está recordando a la persona los 365 días haciéndole de comer, no. Es un momento donde culturalmente está permitido que vengan, por así decirlo, que se les recuerde y que a partir de eso uno también pueda ir elaborando este proceso de duelo. Entonces, yo creo que esta tradición en nuestro país es muy particular, es muy singular. Es complicado de repente entenderla para las personas que no son de aquí, pero creo que nosotros a nivel México, país, se nos da muy natural y eso podemos ocuparlo también en términos de salud mental cuando vemos a estas personas que se encuentran en una etapa de duelo. ¿Tú qué opinas respecto a esta posibilidad? Como lo decíamos, es un proceso muy subjetivo, no todos lo enfrentamos de la misma manera y como tal tenemos distintas manifestaciones emocionales. A veces no creo que sea necesario esperar como el año que ciertamente hablan los libros o los 6 meses que también que por ahí hablan algo de la literatura, sino tener como tener en cuenta algunos datos de alarma. No todos lo manifestamos igual, incluso niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, la irritabilidad es antes que la tristeza como los adultos, es un dato muy importante, pero aquello que nos puede dar como un detonante de es importante buscar ayuda o es importante poner atención a ciertas cuestiones, yo siempre creo que ha sido la funcionalidad. Cuando pierdes la funcionalidad en las áreas, o sea, no haces las mismas cosas, evidentemente no lo vas a hacer, pero hay una pérdida importante en la funcionalidad en el trabajo, en la escuela, en casa, cuando aparecen ideas de muerte o incluso ideas de hacerse daño, quererse quitar la vida. Creo que son datos importantes que hay que tener en cuenta para pedir ayuda o acudir a algún lugar. Sí, efectivamente creo que el tener bien claro cómo puede ser el duelo, las etapas, su curso y poder distinguir aquellos síntomas que ya salen de ese espectro, pues es relevante y eso le puede ayudar a nuestros compañeros en los centros de atención primaria para identificar cuándo sí y cuándo no referir a un paciente para recibir algún tipo de evaluación y en su momento, si es que es necesario, algún proceso de atención. Yo siempre he pensado que cuando alguien pierde un ser querido, lo más importante es pues no tratar de evitar que no llore o que no sufra, sino acompañarlo. Y acompañar a alguien puede significar algo muy, muy distinto, es decir, simplemente el hecho de estar parado, sentado junto a esa persona, claro, o escucharlo, o llevarle algo de comer, o llevarle una botella de agua. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de los ritos culturales y religiosos. Esta parte de, bueno, cuando en Veracruz, por ejemplo, en los pueblos, cuando fallece alguien, como toda la comunidad se vuelca hacia esa celebración en términos de se echan cohetes, suena la campana, hay cosas en las que hay casas, perdón, en las que se hace de comer, se recibe a todo el pueblo. Los novenarios, ¿no? Los novenarios. Yo tengo una imagen, por ejemplo, muy en mi mente, cuando era niño, camino a la escuela, estaba el panteón, y de repente, pues me tocaba ver todos los cortejos. Y hay uno en particular que no olvido, donde iba la carroza y atrás iba una marimba tocando. Entonces, lejos de convertirse en algo doloroso, la gente iba festiva respecto a esa persona. Es decir, no es una alegría porque ya se haya muerto, sino es como recordar a esa persona como era y lo que le gustaba. Exacto, exacto. ¿No? Y entonces ahí va la marimba tocando y pues la gente, todos se quedaban viendo. Y a mí me sorprendió en ese momento. Después entendí que, bueno, es parte de algo cultural. En otros lados seguramente habrá mariachis, habrá banda, habrá, no sé, jaraneros, no sé, una arpa, qué sé yo.
Pero es parte de la riqueza cultural que tenemos y bueno, pues también es como tratar de hacer una especie de homenaje a esa persona que ya no está. Y creo que eso ayuda también a dar este camino, este proceso en el hecho de asumir que físicamente puede ser que esa persona que tanto queríamos ya no esté, pero que emocionalmente va a seguir aquí, ¿no? Y va a seguir ahí mientras nosotros estemos vivos. Para cerrar nuestro programa, creo que, pues no sé, podemos hacer alguna recomendación, algún comentario, doctora, acerca de estos días para la población, para los compañeros. Pues recordar que bueno, estos días se viven de manera muy subjetiva, o sea, cada quien tiene su propia vivencia al respecto. Es importante que si alguna persona enfrenta un duelo por la pérdida de algún ser querido o algo muy importante o alguien muy importante, puede ser también una mascota, no nada más un ser querido, se le acompañe, se le escuche, se le observe, se esté atento a ella. Y cualquier dato que ustedes consideren que está fuera de la rutina habitual o de las emociones, la expresión de emociones habituales, preguntar si esta persona requiere ayuda. O sea, también es importante preguntar esa parte: ¿requieres ayuda? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te puedo apoyar? En lugar de luego canalizar algún servicio, también es importante que estemos atentos. Claro, escucharlo. El principio básico de la salud en general, y en el caso de la salud mental no es la excepción, es el autocuidado. Y parte del autocuidado no tiene que ver ni con psiquiatras ni con psicólogos, sino con nosotros mismos y lo que hacemos en el día a día. Entonces, el asumir culturalmente esta pérdida que puede significar para nosotros el que un ser querido ya no esté, me parece que es parte de ese autocuidado. El hecho de que lo podamos ir comentando, platicando, que no sea un estigma, que no sea algo que no se hable con los niños, va a hacer que el día de mañana, bueno, pues tengamos más conocimiento de nosotros mismos, cómo estamos afrontando las pérdidas, y a partir de eso, bueno, pues una mejor gestión de lo que implica el duelo. Te agradezco, Clarisa, tu participación. Me da mucho gusto saludar a los compañeros de todo el país. Escríbanos, síganos en nuestro canal. Tendremos más enlaces de diversos temas que, insisto, culturalmente pueden generar un mejor autocuidado, y que esa es la base de la salud en general y en este caso de la salud mental. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Les recuerdo, soy el doctor Daniel Díaz y nos vemos en el siguiente programa. Lograr una vida saludable es tarea de todas y todos. Cuidando de ti, cuidas a quienes más quieres. Hidrátate, come sanamente y duerme lo suficiente. El autocuidado es darse cuenta cuando hay que hacer una pausa, respirar y hacer actividades que nos hacen felices. Atiende tu salud física y mental y reduce el riesgo de consumir sustancias psicoactivas. De ser necesario, solicita ayuda. Si necesitas orientación, toma la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. ¿Te gustan los videojuegos pero te cuesta soltarlos? Jugar algunas partidas ayuda a mejorar tu atención y ejercitar tu memoria. Pero también es importante hacer una pausa. Fuera de la pantalla hay mucho por hacer. Realizar actividades físicas, convivir con amistades y familiares o desarrollar tu vida escolar o profesional te ayudarán a evitar conductas adictivas. No dejes que la consola se convierta en el villano de tu historia. Si necesitas ayuda, toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.